Hoy vamos a seguir el recorrido que habíamos llegado hasta la miseria de la filosofía, ¿de acuerdo? El recorrido que habíamos tomado en la clase anterior era el periodo que va desde que Marx está en Bruselas, que en realidad está 1 año y medio, en París tiene 3 años, en París está 1 año y medio, se va lo expulsan de París y el ministro era Guizot en esa época, y está en Bruselas y habíamos visto que Bruselas organiza una asociación obrera que empezaba a nuclear corresponsales y lo llamó Comité de Correspondencia inicialmente, y que quería, digamos, que Proudhon fuera el corresponsal en Francia, y ahí Proudhon me contesta. Yo les mostré algunos diapos donde él decía que no estaba de acuerdo con la lucha violenta, que bueno. Y va Engels a París para combatir la influencia de los que llamaban socialistas verdaderos, que eran, digamos, el grupo hegeliano de Berlín, y Engels se queda en París un tiempo reorganizando las asociaciones obreras de París. Después, a fines del 46, vimos la carta de Marx a Hancock sobre el libro de Proudhon, que son las contradicciones, el sistema de las contradicciones económicas o la filosofía de la miseria. Y después, en febrero del 47, a comienzo del 47, al final, mediados del 47, edita La miseria de la filosofía en francés. Pero antes de todo esto, en febrero, había ido Moll, que era uno de los tres el trío que estaban en Inglaterra, que era Schapper, que era el zapatero grandote, Moll, que era relojero, y Bauer, Henry Bauer. Ese era el trío, y lo envían a Moll a Bruselas para arreglar con el grupo de Bruselas un congreso internacional para reorganizar la Liga. El primer congreso, habíamos visto, se hizo en junio del 47, donde van Engels por París y Wilhelm Wolff por Bruselas. Marx no va en ese congreso inicial, y ahí aprueban la idea de cambiar los estatutos, de hacerlo de una liga secreta, hacerlo una liga abierta con responsabilidad y con un comité y un congreso anual, y digamos, el grupo acepta las hipótesis de Marx sobre el problema económico de la época, y la reunión definitiva se hace a fines del 47, noviembre, comienzo de diciembre del 47. Y ahí se produce, digamos, se hace la liga y lo encomiendan a Marx para que escriba el manifiesto basándose en lo que había escrito Engels anterior en el congreso anterior. Así que habíamos llegado hasta ahí, y en realidad lo que vamos a ver ahora es el periodo terminal de Bruselas, bueno, las revoluciones que se producen en Europa, en París, Viena y Berlín, digamos, el viaje de Marx a París y luego a Colonia, y toda la situación que hay en esa época. Y de los trabajos que vamos a ver trabajo asalariado de capital, que en realidad fue una conferencias que dio Marx en la Asociación Obrera de Bruselas, y que luego, cuando está en Colonia, lo editan en 6 veces en el periódico que habían fundado en Colonia. Aparece un folleto que se llama Trabajo asalariado de capital, basada en las conferencias que había dado Marx en Bruselas. Pero antes de eso, a comienzos de febrero, Marx manda los borradores del manifiesto comunista, y a fines de febrero salen las ediciones del manifiesto junto con el inicio de la revolución. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que la gente de Londres le había mandado una misiva a Marx que le decía: ciudadano Marx, si no contesta en una semana, mande el material de vuelta? Bueno, Marx aparentemente contestó en 1 o 2 semanas y mandó el manifiesto. Así que lo vamos a analizar. El manifiesto, las situaciones
políticas que ocurrieron entre el 48 y el 49, algunos artículos de la Nueva Gaceta Renana y después Trabajo asalariado y capital, que en realidad había salido en la Gaceta Renana, y la lucha de clases en Francia también salió en la Nueva Gaceta Renana. Bueno, yo creo que, digamos, el comienzo del manifiesto, digamos, es muy conocido, ¿no es cierto? Dice: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, ¿no? Esa frase es muy conocida, es una frase que todo el mundo conoce del manifiesto, porque es la primera frase del manifiesto. Algunos creen que esta es la tradición shakespeariana de Marx, y claro, porque evoca a Hamlet, una cosa así. Pero bueno, es una frase muy conocida. Contra este espectro se han conjugado en santa jauría, dice, todas las potencias de la vieja Europa: el Papa y el Zar. El Zar era Nicolás I, Metternich, que todavía era el que estaba en Austria y manejaba el gobierno desde la reacción del 15, acá estamos en el 48. Guizot, que era el primer ministro francés, que lo había echado de París a Marx, dice: los radicales franceses y los polizontes alemanes. Después hace una pequeña introducción diciendo que todos los países, todos los partidos hablan mal de comunismo, aún los socialistas y demás, y termina esa primera hoja del manifiesto, dice: de este hecho se desprenden dos consecuencias. La primera es que el comunismo se haya ya reconocido como una potencia por todas las potencias europeas. La segunda, que ya es hora que los comunistas expresen a la luz del día y ante el mundo entero sus ideas, sus tendencias, sus aspiraciones, saliendo así al paso de esa leyenda del espectro comunista con un manifiesto de su partido. Y dice: con este fin se han congregado en Londres los representantes comunistas de diferentes países y redactado el siguiente manifiesto, que aparecerá en lengua inglesa, francesa, alemana, italiana, flamenca y danesa. O sea que el manifiesto iba a aparecer en varios idiomas. A Colonia llegaron ya manifiestos en alemán y a París fueron manifiestos en francés. Y lo que yo les comentaba es que los que tienen de bibliografía dicen que el manifiesto es el libro más leído del mundo, fuera de de los libros religiosos como la Biblia o el Corán, ¿no es cierto? Y cuando sigue, en realidad el primer capítulo, ahí termina, es una hoja y pico en la introducción, y después aparece el primer capítulo. El manifiesto es pequeño, es un texto de propaganda, de manifestación, de propaganda de la Liga Comunista, y el primer capítulo habla sobre burgueses y proletarios. Y acá Marx comienza el capítulo con otra frase que es histórica, ¿no? Todo el mundo recuerda que el capítulo comienza como: toda la historia de la sociedad humana hasta nuestros días no ha sido sino la historia de la lucha de clase. Algunos, digamos, publicistas o analistas posteriores dicen que Marx en realidad es el creador de la lucha de clase. Él mismo manifestó muchas veces que decía que la lucha de clase ya la habían reconocido los burgueses previamente, que él lo único que hizo fue utilizar que ese no era un invento de él, sino que decía lo que ya se había dicho fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, con las luchas en Francia. Y después sigue: hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros, jurados y compañeros, en una palabra, opresores y oprimidos, en lucha constante, se mantuvieron una guerra ininterrumpida, ya abierta, ya disimulada, una guerra que termina siempre bien por una transformación revolucionaria de la sociedad o bien por la destrucción de las dos clases antagónicas. La sociedad burguesa moderna, levantada sobre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. Y en parte de esta introducción termina diciendo: sin embargo, el carácter distintivo de nuestra época, de la época de la burguesía, es haber simplificado los antagonismos de clase. La sociedad se divide cada vez más en dos grandes campos opuestos, en dos clases enemigas, la burguesía y el proletariado. O sea, porque la sociedad feudal tenía muchos estamentos, ¿no? Los artesanos, los campesinos,
los que vivían en las ciudades. La burguesía, como vemos, es pues producto de un largo desenvolvimiento de una serie de revoluciones en los medios de producción y de cambio. Y después, digamos, dice algunas de las cosas que dicen los analistas actuales de lo que es la globalización del mundo. Cuando uno lee esto, en realidad, y cuando lee, por ejemplo, hay un marxista americano que murió hace poco, el año pasado, que era un arquitecto de Brooklyn, que escribió un libro que todos los sólidos se desvanecen en el aire, que es una de las frases del manifiesto. Y, digamos, él decía que si la burguesía quería engrandecerse a sí mismo, que le hiciera el manifiesto, porque Marx se lo pone en un sentido revolucionario, cómo había cambiado todo. Entonces, en realidad tenían que citarlo a Marx, no denigrar, porque Marx decía, la burguesía, después del establecimiento de la gran industria y del mercado universal, se apodera finalmente del poder político, con exclusión de las otras clases en el Estado representativo moderno. Dice, el gobierno moderno no es sino un comité administrativo de los negocios de la clase burguesa. Y suena bastante, ¿no? No sé si uno lee el diario actualmente y uno ve como Kicillof dice que Fabre, ¿no es cierto?, su hermano tenía una financiera y lo beneficiaba, y Fabre dice que Kicillof le regaló $200 millones a Meinberg, que es un financista, que es el esposo de Spolky, que vive en Estados Unidos. O sea que en realidad ellos manejan el gobierno, pero parecen decir lo que decía Marx, ¿no? Que parece un comité administrativo de los negocios de la clase burguesa. La burguesía ha ejercido en la historia una acción esencialmente revolucionaria. La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones, hasta entonces reputadas de venerables y veneradas. Del médico, del jurisconsulto, del sacerdote, del poeta, del sabio, han hecho trabajadores asalariados. Y ahí está la frase esa que Berman puso en su libro, que es muy conocida, que dice: todo lo que era sólido y estable se desvanece en el aire. Todo lo que era sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas con desilusión. Y fíjense cómo habla de los mercados. Dice, impulsada por la necesidad de mercado siempre nuevo, la burguesía invade al mundo entero. Necesita penetrar por todas partes, establecerse en todos los sitios, crear por doquiera medios de comunicación. Dice, la burguesía ha quitado a la industria su carácter nacional. 1848. ¿no? Las antiguas industrias nacionales son destruidas o están a punto de serlo. Han sido suplantadas por nuevas industrias cuya introducción entraña una cuestión vital para todas las naciones civilizadas. Industrias que no emplean materias primas indígenas, sino materias primas venidas desde las regiones más alejadas y cuyos productos se consumen no solo en el propio país, sino en todas las partes del globo. Bueno, si sabemos cuál es la parte de importado de la industria automotora argentina, es 80%, digamos, es un gran mercado de todo el sur, donde nosotros en realidad armamos los coches en Argentina con 80% de partes importadas y después lo vendemos a Brasil, lo recibimos del otro, o sea que la industria, digamos, no dejó de ser nacional, o sea, o está en el Mercosur, o está, y como sabemos que estar en China porque los salarios son bajos, o gran parte de las computadoras que nosotros usamos se hacen en China, aunque son, digamos, los iPhone, digamos, que son digamos, el 80 o 90% se hace en China. Y después dice, la burguesía ha quitado a la industria su carácter, bueno, las antiguas industrias nacionales son destruidas, están a punto de serlo, han sido suplantadas por nuevas industrias cuya destrucción es una cuestión vital para todas las naciones civilizadas. Bueno, esto es lo que habíamos dicho, y se desenvuelve en un tráfico universal, una interdependencia de las naciones, y esto que es verdad para la producción material se aplica a la producción intelectual. Las producciones intelectuales de una nación advienen propiedad común en todas. Y después dice,
No, que se adelanta a lo que Sí, pero es un pantallazo de lo que era. O sea, en ese momento, claro, digamos, Inglaterra tenía las colonias, tenía inversión en las colonias, traía el algodón de Estados Unidos para la fábrica de Manchester. O sea, quizá, dice, bajo pena de muerte obliga a todas las naciones a adoptar el modo burgués de producción. Las constriña a introducir la titulada civilización, a hacerse burguesas. En una palabra, se forja un mundo a su imagen. Del mismo modo que ha subordinado el campo a la ciudad, las naciones bárbaras o semibárbaras a las naciones civilizadas, ha subordinado a los países de agricultores a los países industriales, y el oriente al occidente. Bueno, la agricultura fue la industria de base, en esta época era muchísimo más, pero fue hasta hace poco, hará 1 o 2 años, que en el mundo el 50%, un poco más del 50% vive en ciudades, por primera vez en el mundo. O sea que en esta época viviría en ciudades el 10 o el 15%. La burguesía suprime cada vez más la dispersión de los medios de producción, de la propiedad y de la población. Entonces dice, ha aglomerado a la población, o sea, porque las ciudades es entre comillas, un invento del sistema burgués. Necesita conglomerados industriales, por lo tanto necesita ciudades. Ya, digamos, la agricultura no es la base de la riqueza de las naciones, sino la industria. Por lo tanto, digamos, el modo capitalista ha producido las ciudades en cierto sentido, en el sentido de que son necesarias al sistema. Por lo tanto, dice, ha aglomerado la población, centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en un pequeño número de manos. Basta mencionar, y esto es muy interesante, habla de las crisis comerciales. ¿Por qué? Porque la revolución del 48 surgió porque en el 46 hubo baja de cosecha de papa en Irlanda y en Europa, en el 47 hubo una hambruna importante, y en realidad la revolución del 48 fue porque las condiciones materiales de vida de la población europea eran críticas en ese momento, había una crisis comercial. Basta mencionar las crisis comerciales que por su retorno periódico ponen cada vez más en entredicho la existencia de la sociedad burguesa. Cada crisis destruye regularmente no solo una masa de productos ya creados, sino todavía más, una gran parte de las fuerzas productivas. Y en el manifiesto introduce, obviamente estamos hablando cuando Marx tenía 29 años, todavía no había hecho descubrimientos que él hizo después en economía, pero ya tenía idea de cómo se producían esto, y decía, una epidemia, se refería a las crisis comerciales, ¿no?, que en cualquier otra época hubiera parecido una paradoja, se extiende sobre la sociedad, la epidemia de la superproducción. El sistema burgués resulta demasiado estrecho para contener las riquezas creadas en su seno. ¿Cómo superará esta crisis la burguesía? De una parte, por la destrucción violenta de una masa de las fuerzas productivas, que es lo que pasa. Una gran crisis, recesión, cierre de fábrica, obreros despedidos y empresas que se van a otros lados, que es lo que está pasando en la Argentina en estos días, ¿no?, aunque no haya todavía una crisis de ese monto, ¿no? Y de otra, por la conquista de nuevos mercados. O sea, si tiene mucha riqueza y superproducción, puede hacer dos cosas: o tiene una crisis o se tiene que expandir en un nuevo mercado. El capitalismo global, luego de que hubo un solo sistema en el mundo, ¿cómo se mantuvo? Durante años se mantuvo porque expandió su mercado. Entró en China, que era un mercado inmenso, y desarrolló el capitalismo en China. Y eso impidió que entrara en crisis hasta que ahora empieza a entrar en crisis porque tiene otros problemas. Con el desenvolvimiento de la burguesía, es decir, del capital, se desarrolla el proletariado, la clase de los obreros modernos, que no viven sino a condición de encontrar trabajo y que no lo encuentran si su trabajo no acrecienta el capital. O sea, es una condición necesaria. Para que haya capitalismo tiene que haber asalariado. Para que haya asalariado, alguien tiene que vender su fuerza de trabajo, y la única manera de sobrevivir es vendiendo la fuerza de trabajo. De esa manera acrecienta el capital, quiera o no quiera, ¿no es cierto? Obviamente. Y después define un poco las diferentes clases. Entonces habla un poco de las clases medias
bajas o la escala inferior, como él llama, de las clases medias. Dice pequeños industriales, comerciantes, los que viven de renta, artesanos y labradores, toda la escala inferior de la clase media de otro tiempo caen en el proletariado. De todas las clases que actualmente se encuentran enfrentadas con la burguesía, solo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria, las otras clases peligran y perecen con la gran industria, el proletariado al contrario es su producto más especial. O sea, ya lo había definido anteriormente, ¿se acuerdan la introducción sobre Hegel, la crítica del derecho de Hegel, donde él dice que, digamos, el proletariado sería la clase revolucionaria porque es la que va a tener el enfrentamiento con la burguesía, y las otras clases en realidad van a caer de un lado u otro, pero en realidad no tienen futuro. Serían, en el mejor de los casos, serían clases reaccionarias en el sentido de que pretenden volver a lo que ya nunca va a volver. Dice, la lucha del proletariado contra la burguesía, aunque en el fondo, esto es interesante en esta época, aunque en el fondo no sea una lucha nacional, reviste sin embargo al principio tal forma. Huelga decir que el proletariado de cada país debe acabar antes que nada con su propia burguesía. Interesante esto, ¿no? Al bosquejar a grandes rasgos la fase del desenvolvimiento proletario, hemos trazado la historia de la guerra civil más o menos latente que mina la sociedad hasta el momento en que esta guerra estalla en una revolución declarada, y en la que el proletariado fundará su dominación por el derrumbamiento violento de la burguesía. Así, el desenvolvimiento de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía el terreno sobre el cual ha establecido su sistema de producción y apropiación. Y esta es otra frase famosa: ante todo produce su propio sepulturero. Su caída y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. O sea, lo que él decía era, pues es inevitable que cuanto más se desarrolla la industria, más va a tener que existir el proletariado, y en realidad, si el proletariado va a cambiar las relaciones de producción, está produciendo su propio sepulturero, lo que van a enterrar. Y después es interesante el segundo capítulo, porque acá era el nacimiento de un partido que, digamos, era nacional e internacional, en el sentido de que trataba de agrupar a algunas de las naciones europeas, ¿no? Y entonces se dice, ¿cuál es la posición de los comunistas ante los proletarios en general? Este es el segundo capítulo sobre habla de proletarios y comunistas. Los comunistas no forman un partido distinto opuesto a los otros partidos obreros. O sea, Marx había viajado a Londres ya en una o dos oportunidades probablemente, se había contactado con los cartistas, y él decía que los cartistas eran realmente un partido obrero, era un partido de los sindicatos, los obreros estaban en el partido cartista, y había una izquierda cartista con el cual incluso, digamos, habían leído a Marx y estaban muy de acuerdo con Marx. O sea que, y en Estados Unidos estaban los National Reformers, que eran también un partido, digamos, de la clase trabajadora norteamericana, parecido al partido cartista, donde tenía también una izquierda. Entonces, él, digamos, decía que el movimiento real pasaba por esos movimientos, por lo cual había de alguna manera que impregnar a esos movimientos con una teoría revolucionaria. Por lo tanto, él no despreciaba. Y decía, prácticamente los comunistas, los comunistas no forman un partido distinto opuesto a los otros partidos obreros. Prácticamente los comunistas son, pues, la fracción más resuelta de los partidos obreros de todos los países. La fracción que arrastra a las otras, teóricamente tiene sobre el resto del proletariado la ventaja de un concepto claro de las condiciones de la marcha y de los fines generales del movimiento proletario. El propósito inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los partidos obreros: constitución de los proletarios en clase, que era el nacimiento de la clase proletaria, destrucción de la supremacía burguesa, conquista del poder político por el proletariado. Las proposiciones teóricas de los comunistas no se fundan de ningún modo en ideas y principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo. No son sino la expresión de conjunto de las condiciones reales de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico en constante evolución. O sea, él lo entendía como una lucha
en el momento real, por lo cual tenían que participar. No era un problema de que alguien en un escritorio iba a inventar el comunismo, sino que lo iban a desarrollar. Se sigue manteniendo eso. El carácter distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa. En ese sentido, los comunistas pueden resumir su teoría en esta forma: abolición de la propiedad privada. Pero lo que él dice es lo que nosotros queremos, abolir las relaciones de propiedad burguesa. Y después explica que el problema no es un problema personal entre capitalistas y obreros. Dice: el capital es un producto colectivo, ¿no es cierto? El capital en los sistemas capitalistas no es que depende de los capitalistas, es un producto colectivo. No puede ser puesto en movimiento, sino, en último término, por los esfuerzos combinados de todos los miembros de la sociedad. El capital no es, pues, una fuerza personal, es una fuerza social. Por consecuencia, cuando el capital es transformado en capital común, perteneciente a todos los miembros de la sociedad, no es una propiedad personal que se cambia en propiedad social, pierde su carácter de clase. Es lo que decía es: existe la propiedad burguesa, donde una parte de la sociedad tiene los medios de producción. Cuando exista la propiedad colectiva, no es que cambiamos la propiedad personal de alguien, sino que pierde el carácter de clase. O sea, los medios de producción no van a pertenecer a una parte de la sociedad, sino a toda la sociedad. Pero que es un problema social. Tanto es social como que las condiciones sociales del sistema capitalista hace que una parte de la sociedad tenga los medios de producción, como también es social el hecho de que eso pertenezca a la comunidad. Dice: lo que queremos es suprimir este triste modo de apropiación que hace que el obrero no viva sino para acrecentar el capital, y no viva sino en tanto lo exigen los intereses de la clase dominante. En la sociedad burguesa, el trabajo viviente, el trabajo vivo, no es más que un medio de acrecentar el trabajo acumulado. Acá Marx define que todo lo que se hace en el sistema capitalista, o sea, todos los medios con el cual se hacen los productos, en realidad son trabajo acumulado. Sino la materia prima que se compra, los medios de inversión, los edificios, en realidad su valor es trabajo acumulado. Entonces, lo que hace crear valor es el trabajo viviente, ¿no es cierto?, que es un medio para acrecentar el trabajo acumulado. En la sociedad comunista, el trabajo acumulado no es más que un medio de prolongar, de enriquecer y hermosear la existencia de los trabajadores. O sea, hace la contradicción entre que en la sociedad burguesa el trabajo viviente no es nada más que un medio de acumular, o sea, de acumular trabajo acumulado. Pero en la sociedad comunista, como él piensa, en definición muy general, sería un medio para enriquecer la existencia de la gente, no para acumular el capital. Y entonces, como bueno, en esa época también se hablaba como ahora que se iban a comer los niños y todo eso, el comunismo, entonces decía: está sobrecogido de horror porque queremos abolir la propiedad privada. Pero en vuestra sociedad la propiedad privada está abolida para las 9/10 partes de sus miembros. Ahora podemos decir para las 99 partes de sus miembros, ¿no? Precisamente porque no existe para esas 9/10 partes, existe para vosotros. Nos reprocháis pues el querer abolir una forma de propiedad que no puede existir, sino a condición de privar a la inmensa mayoría de toda propiedad. En una palabra, nos acusáis de querer abolir vuestra propiedad. Efectivamente, eso es lo que queremos. Claro, claro, él definía ¿qué propiedad define? Una propiedad de un sector, de una clase. Y era necesario desproteger. Cuando uno lee el Capital y lee la acumulación primitiva, se da cuenta que tuvieron que forzar políticamente a los campesinos, tuvieron que cercar las tierras comunales, tuvieron que echarlas para poder producir un proletariado que no tuviera nada para vivir y que tuviera que ir a la factoría. O sea que, digamos, cuando hay condiciones de vida independientes fuera de las industrias, nadie iba a ir a la factoría. Lo fueron y tuvieron que hacerlo en la acumulación primitiva porque fue un cambio político. Enrique VIII, los mendigos que hubo durante un siglo en Inglaterra, todo eso fue, digamos, echar del campo a los campesinos en el sentido de producir una clase que no tuviera medio de vida para poder producir un proletariado industrial, si no, no se hubiera producido. Inglaterra hizo activamente eso, no es que fue de casualidad, ¿no es cierto?
Se ha objetado aún que con la abolición de la propiedad privada cesaría toda actividad, que una pereza general se apoderaría del mundo. Si así fuese, hace ya mucho tiempo que la sociedad burguesa habría sucumbido por la holgazanería, puesto que aquellos que trabajan no ganan y los que ganan no trabajan. Toda la objeción se reduce, pues, a la tautología de que no hay trabajo asalariado allí donde no hay capital. Después dice, como el proletariado de cada país debe en primer lugar conquistar el poder político, erigirse en clase nacionalmente directora, constituirse como nación, es todavía nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués. O sea que él mantenía la idea de que la fase inicial, cada proletariado va a luchar y se va a constituir en clase nacional, pero no en el sentido burgués. Y después decía más abajo, abolid la explotación del hombre por el hombre y habréis abolido la explotación de una nación por otra. Al mismo tiempo que el antagonismo de las clases en el interior de las naciones, desaparecerá la hostilidad de nación a nación. Y después vuelve a decir parte de lo que habíamos visto en la ideología alemana, ¿no? Dice, ¿qué demuestra la historia del pensamiento sino que la producción intelectual se transforma con la producción material? Las ideas dominantes en una época no han sido nunca más que las ideas de las clases dominantes. El proletariado se servirá de su supremacía política para arrancar poco a poco todo el capital a la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado en clase dirigente, y para aumentar rápidamente la cantidad de las fuerzas productivas. Esto naturalmente no podrá cumplirse al principio, sino por una violación despótica del derecho de propiedad y de las relaciones burguesas de producción, es decir, por la adopción de medidas que en el curso del movimiento se sobrepasarán y son indispensables como medio de revolucionar por completo la producción. Esta frase del manifiesto, en la época del reformismo alemán y todo eso, nunca se citaba, ¿no? Gracias. O sea, acá era muy claro que lo que pensaba Marx con respecto a los cambios. Y después tiene un programa el manifiesto. Si uno no mira el programa, bueno, el programa no era muy revolucionario porque, bueno, en ese momento en realidad lo que querían empujar era la caída de la sociedad feudal alemana. En Alemania todavía existía feudalismo y en realidad, en teoría, la burguesía tenía que ser como en Francia la que destruiría el feudalismo, pero no fue así en Alemania, ¿no? Entonces, en una edición del 72, Marx y Engels, que hacen uno de los prefacios de una nueva edición del Manifiesto Comunista, decían: el mismo manifiesto explica que la aplicación de los principios dependerá siempre y en todo caso de las circunstancias históricas existentes. Por tanto, no debe darse mucha importancia a las medidas revolucionarias enumeradas al final del capítulo 2, de este que estamos viendo. Y las medidas serán esto. Entonces, empieza así, antes de las medidas estas. Dice, estas medidas, entiéndase bien, serán muy diferentes en los diversos países. Sin embargo, para los países más avanzados, las medidas siguientes podrán ser puestas en práctica. Estaban hablando de un programa mínimo, ¿no? Inicial. El programa mínimo tenía 10 puntos. Y era este que estaba que el primero era expropiación de la propiedad territorial y aplicación de la renta a los gastos del Estado. O sea, ¿qué pensaba? Bueno, la burguesía no tiene nada que ver con la propiedad territorial. La propiedad territorial era una propiedad de los señores feudales, por lo tanto, digamos, en Francia casi desaparecieron, pero Napoleón terminó dándole la tierra a los campesinos independientes, que después fue lo que, digamos, en parte jugaron un papel contrarrevolucionario, ¿no es cierto? Pero en realidad perdieron las tierras. Entonces, lo que se decían era muy simple, decía, bueno, la burguesía no tiene intereses en la tierra, sino tiene interés en la fábrica, por lo tanto no va a estar en desacuerdo que se expropie todas las propiedades territoriales y que se utilice eso para financiar los gastos del Estado. Estaríamos fantásticos si en Argentina toda la renta de la tierra iría para pagar los gastos del Estado, no tendríamos problema. Bueno, por supuesto, ninguna burguesía apoyó eso, por más que teoría, digamos, podría hacerlo. En realidad todos sabemos qué pasó en Inglaterra. En Inglaterra siguen existiendo los castillos y las tierras, pero en realidad están comprados por la burguesía. O sea,
la burguesía mantuvo ciertas categorías, incluso hasta los rangos, pero en realidad desapareció la clase feudal. En Francia, como hubo una revolución, prácticamente migraron y, gran parte de los bienes se expropiaron. Está en el punto ese donde dice, el punto 4 dice confiscación de la propiedad de los emigrados. ¿Por qué pusieron eso? Porque eso pasó en Francia en la revolución del 89. Los emigrados, le confiscaron las propiedades. Y la iglesia, que era con la nobleza lo que tenía más terreno, también le confiscaron toda la propiedad. O sea que la propiedad terrateniente quedó para un sector de la burguesía y lo hicieron después, lo utilizaron para empréstitos. O sea, usaron eso como empréstito y sacaron un papel moneda en Francia con la base de lo que tenían, que era la riqueza territorial que habían expropiado, que era inmensa en Francia. El segundo era impuesto justamente progresivo, o sea, era impuesto progresivo hasta que sea el 100% por encima de ciertos niveles. Después, abolición de la herencia, o sea, nadie puede ser rico porque hereda su riqueza. Confiscación de las propiedades de los emigrados, como habíamos dicho. Centralización del crédito en manos del Estado como un monopolio exclusivo, o sea que el crédito lo iba a manejar el Estado y si no habría entidades financieras privadas. Centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte, multiplicación de los instrumentos, esa por los ferrocarriles, ¿no? Fundamentalmente. Multiplicación de los instrumentos de producción, roturación, o sea, un plan del Estado que aumente la cantidad de fábricas, que haga fincas colectivas, o sea, se proponen eso, ¿no? Aumentar, la máquina, lo que ellos llamaban maquinizar el campo, ¿no es cierto? Trabajo obligatorio para todos. El 9 era combinación del trabajo agrícola y del trabajo industrial, y el 10º era educación pública gratuita y abolición del trabajo de los niños. O sea que en realidad era un programa mínimo para la burguesía, o por lo menos para ciertos sectores de la burguesía. Después sigue el capítulo 3, es una discusión de los partidos de la época, por lo tanto, tienen poca actualidad. Era una discusión contra los pluronianos, contra los socialistas verdaderos de Alemania, o sea que en las ediciones posteriores lo siguieron poniendo, pero decían que no, que mejor que lo salten porque no tenía nada que ver con lo que había pasado 40, 50, 100 años atrás. Pero después, el capítulo siguiente, una de las cosas que se decía era: en sustitución de la antigua sociedad burguesa con sus clases y antagonismos de clase, surgirá una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. Esta es una definición muy general en el manifiesto de lo que entendía, por cambio de sociedad, ¿no es cierto? O sea que en la sociedad burguesa todavía existen clases y antagonismos de clase, y cómo se imaginaba Marx una sociedad futura en etapa muy posterior, que sería una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de los otros. Porque se acuerdan que Marx lo habíamos visto en la cuestión judía, que él decía que la libertad es como una valla, de que yo puedo hacer esto, hasta esto no, y que él consideraba que no había, el hombre social era un hombre individual y no era social, y que en otra sociedad iba a ser distinto. Por lo tanto, él define que es una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. Esa es la condición, no la valla para que el otro no haga cosas. Después decía: los comunistas no se cuidan de disimular sus opiniones. Esta es la parte final del manifiesto, ¿no? Y sus proyectos. Proclaman abiertamente que sus propósitos no pueden ser alcanzados sino por el derrumbamiento violento de todo el orden social tradicional, que las clases directoras tiemblen ante la idea de una revolución comunista, y la frase previa es una frase también muy citada: los proletarios no pueden perder más que sus cadenas, tienen en cambio un mundo por ganar. Y aparece la frase: proletarios de todos los países unidos,
no es la primera vez que aparecía, era la segunda vez que aparecía, pero acá tuvo difusión universal y después fue la frase que se usó en la internacional, ¿no? Pero estas frases, ¿se acuerdan? Habían aparecido en un único periódico que editó entre el primero y el segundo congreso la Liga Comunista, que se llamaba Comunismo, y que la frase de abajo era esta. Habían cambiado la frase que tenía la Liga Comunista, decía: todos los hombres son hermanos. Esa era la frase que tenía la Liga, y pusieron esta frase. Y de ahí Marx mantuvo esto en el manifiesto. No se sabe bien de quién fue, pero algunos piensan que fue Karl Schaper el que hizo esta frase en el periódico, porque no tenían, digamos, ahí había varias publicaciones, pero no estaban firmadas, así que no se sabía quién era. Pero bueno, utilizó esa frase que después fue famosa en la internacional. Entonces, estamos en el momento de las revoluciones. ¿Cuándo empieza la revolución? A principios del año 48, en Palermo, surge los grupos massinistas, empiezan una revolución en la ciudad de Palermo, en Sicilia, 12 de enero. Pero luego, el 28 de febrero, en París ocurre la Revolución de París. La Revolución de París del 28 de enero, en realidad es donde surgen las barricadas de París, ¿no? Las famosas barricadas de París, donde París todavía no tenía los grandes bulevares, sino que era una sociedad todavía, digamos, con calles tipo callejuelas de sociedades feudales, en los cuales, poniendo barricadas, se podía defender bastante. Después, ¿se acuerdan que el arquitecto Haussmann, en la época de Napoleón, desarrolló los bulevares? ¿Para qué desarrollaron los grandes bulevares parisinos? Para que la artillería, en otra revolución, pudiera funcionar en líneas rectas contra las barricadas. Después no pudo haber barricadas, porque los lugares eran, digamos, la artillería podía... En ese momento la artillería era imposible de utilizar porque las calles eran muy curvas y tenían que atacar las barricadas de manera de asalto a bayoneta, lo cual era una pelea cuerpo a cuerpo. Una cosa es tirar con cañón y otra es que alguien asalte una barricada con bayoneta, ¿no? París todavía era así, o sea, el 28 de febrero, digamos, en realidad la burguesía golpea a Felipe de Orleans, que era el rey que había golpeado a los legitimistas y que en realidad respondía a la aristocracia financiera burguesa de París. Y en realidad lo que se sublevan son, digamos, los obreros parisinos. La burguesía, digamos, toma el control del gobierno provisional, donde existen obreros, incluso hay algunos obreros, y están los que se llaman la democracia socialista, que eran en realidad eran un partido de pequeños burgueses, Ledru Rollin, Faucon, todo ese grupo inicial. Pero ¿por qué pasó eso? Porque la Guardia Nacional, que en realidad era una Guardia Nacional burguesa, la Guardia Nacional aparece con la Revolución Francesa. La Guardia Nacional era el opuesto al ejército. El ejército era un ejército, como el actual de la Argentina, un ejército de mercenarios, tipo pagos, ¿no es cierto? No había conscripción activa. O sea que el ejército era un ejército profesional pago. Pero la Guardia Nacional era una guardia de ciudadanos que convocaban los barrios de París y que se mantenían. Y en general, digamos, la Guardia Nacional la burguesía formaba la Guardia Nacional. En cambio, los reyes tenían al ejército real, que eran grupos mercenarios. La Guardia Nacional burguesa no pelea contra las barricadas. Y la neutralidad de la Guardia Nacional hace que se pueda ganar la revolución del 28 de febrero en París. Pero la burguesía se adueñó del poder sin hacer demasiado esfuerzo, porque no obtuvo muertos. Lo único que hicieron es no participar. La Guardia Nacional no peleó contra la barricada, pero tampoco peleó contra el ejército. Después de París, el 13 de marzo, se produce la revolución en Viena y tiene que huir de Viena nuestro conocido Metternich, que estuvo ahí desde el año 15 hasta el año 48, con distintos reyes. Y el 18 de marzo en Berlín. ¿Dónde estaba Marx? Marx estaba en Bruselas, ¿de acuerdo? Marx estaba en Bruselas. Marx estaba en Bruselas y apenas aparece la revolución del 28, días siguientes se enteran de la revolución en París. Digamos, Bélgica
había sido parte de Francia en la época de la Revolución, o sea que, y Leopoldo I, que era el rey, tenía miedo de que los franceses pudieran invadir otra vez a Bélgica, y se enteró de que Marx había recibido, la madre le había mandado una parte de la herencia del padre, y pensaba que era para comprar armas. O sea, muchos dijeron que era para comprar armas, y muchos libros históricos siguen repitiendo eso, que no fue así cierto. Coincidió que recibió parte de la herencia del padre, que en ese momento estaba muy mal económicamente Marx, y los servicios secretos belgas sabían que había recibido plata. La música de fondo. Y entonces pensaban que iban a comprar armas y tenían miedo, y además como sabían que Marx había creado la Asociación Obrera, pero además era vicepresidente de la Asociación Democrática de Bruselas, entonces pensaban que la Asociación Democrática de Bruselas iba digamos, a hacer una revolución en Bélgica parecida a la de París, y entonces lo deportan a Marx, le dan 24 horas, se tiene que ir de Bélgica. Arrestan a la mujer también, cuando la mujer va a protestar. ¿Por qué lo arrestaron? La arrestan a la mujer, que está 24 o 48 horas, la descripción de las cartas de la mujer y Marx, de dónde la pusieron a la mujer y todo, es interesante. Bueno, pero no le pasó nada, o sea, no era tan terrible, no desaparecía. En realidad lo extraditaron, lo pusieron a la frontera 24 horas, se fue sin nada, tuvo que llevar los muebles y las cosas tiempo después, porque se tuvo que ir con la ropa puesta, y el 3 o el 4 de marzo llega a París. Y en París, en París lo reciben, porque uno de los que era un periodista que se llamaba Faucon, que estaba en el comité provisional, el comité provisional les manda una esquela diciendo que tendría mucho agrado que el ciudadano Marx viniera a Francia. O sea que lo invitan a ir, y Marx va a Francia, y en realidad está un mes solo. ¿Por qué? Porque en Francia, los obreros alemanes, que había muchos, ¿se acuerdan? Muchos círculos alemanes en Francia, quieren volver a Alemania, porque pensaban que se iba a activar la revolución en Alemania. Y ocurre un problema ahí. Hay un grupo que, quiere ir armado, entre comillas, pero mal armado, para entrar como una legión expedicionaria de Francia a Alemania. Eran grupos mal armados, en los cuales estaba al mando el que era el director del periódico, que era el Bourgeois de París, y que después era el que le decía, usaba y hacía la Gaceta de Bruselas, donde escribía Marx, que era Bernays, y un poeta con el cual había vivido Marx en una época, que era Hergés, un poeta alemán. Y ellos arreglaron con el gobierno provisional que iban a recibir una paga diaria hasta que lleguen a la frontera para entrar en Alemania. Lo cual Marx se opuso, porque pensaban que grupos desarmados de artesanos que no sabían manejar armas y mal armados, el ejército prusiano, cuando cruzaron las fronteras, y fue así lo que pasó. Entonces Marx no quiso hacer eso, pero pidió al gobierno provisional que hiciera lo mismo con artesanos alemanes, pero que migraran individualmente a Alemania. De esa manera entraron 300 o 400 artesanos alemanes comunistas que estaban en Francia, y entraron individualmente a Alemania, que fue el grupo que pudo, ir a las distintas ciudades alemanas e impulsar la revolución. El otro grupo, de los cuales uno de los que lo impulsó fue Bakunin en esa época, en realidad lo desarmaron rápidamente, y después Hergés forma parte de la nueva Gaceta alemana, porque eran amigos personales y tenían la misma ideología, nada más que en ese momento pensaba. Engels escribió esta introducción de Marx y la nueva Gaceta renana en 1884, cuando el partido alemán tenía problemas y se estaba haciendo muy reformista, y se iba a publicar de vuelta el proceso de los comunistas de Colonia, que era un panfleto que había escrito Marx en el momento que lo juzgan a los comunistas de Colonia en 1852. Entonces aprovecha Engels y hace una introducción donde un poco recuerda lo que fue la Revolución de París, como para decirle a los reformistas del partido alemán que no se olviden de sus orígenes, una cosa de ese tipo. Entonces dice,
Cuando estalló la Revolución de Febrero, el Partido Comunista Alemán, como lo llamábamos nosotros, se estaba refiriendo, y la nota apareció, digamos, en uno de los periódicos del partido en Alemania, se reducía a un pequeño núcleo a la Liga de los Comunistas. La Liga tenía en la propia Alemania unas 30 comunidades o secciones, además de diversos afiliados sueltos en muchas localidades. Pero esta insignificante fuerza de combate tenía en marzo un jefe de primera categoría, al que todos se sometían de buen grado y además, gracias a él, un programa de principios y tácticas que conserva todavía hoy su validez, el Manifiesto Comunista. Aquí nos interesa la parte táctica del programa. Entonces él se refiere a eso porque, bueno, era una discusión por elevación con el partido alemán, ¿no? Los comunistas no forman un partido aparte opuesto a los otros partidos obreros. No proclaman principios especiales a los que quisieran amoldar al movimiento proletario. Los comunistas se distinguen de los demás partidos proletarios en que, por una parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado independientemente de la nacionalidad, y por otra parte, en que en las diferentes fases del desarrollo por lo que pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía, representan siempre los intereses del movimiento en su conjunto. Prácticamente, dice, los comunistas son pues el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los países, el sector que siempre impulsa adelante a los demás. Teóricamente, tienen sobre el resto del proletariado las ventajas de su clara visión de las condiciones de la marcha y de los resultados generales del movimiento proletario. En Alemania, el Partido Comunista lucha al lado de la burguesía, en tanto que ésta actúa revolucionariamente contra la monarquía absoluta, de la propiedad territorial feudal y la pequeña burguesía reaccionaria. Pero jamás, en ningún momento, esto es un agregado bien de Engels para la pelea que tenía, ¿no? Pero jamás, en ningún momento, se olvida este partido de inculcar a los obreros la más clara conciencia del antagonismo hostil que existe entre la burguesía y el proletariado, a fin que los obreros alemanes sepan convertir de inmediato las condiciones sociales y políticas que forzosamente han de traer consigo la dominación burguesa en otras tantas armas contra la burguesía, a fin de que, tan pronto como sean derrocadas las clases reaccionarias en Alemania, comience inmediatamente la lucha contra la misma burguesía. Sea que es lo que mismo dice el manifiesto, que sería la revolución interrumpida por etapas. Y hace esta acotación en que los pocos y dispersos centenares de afiliados a la Liga de los Comunistas se perdieron en medio de aquella enorme masa puesta de pronto en movimiento. El proletariado alemán aparece por primera vez en la escena política, principalmente como un partido democrático de extrema izquierda. Esto determinó que nuestra bandera, al fundar en Alemania un gran periodo, o sea, ellos van a Alemania, a Colonia, y fundan de nuevo la Gaceta Renana, que se llama la Nueva Gaceta Renana. Y ahí es donde utilizó la guita Marx, la guita que le había mandado la madre, lo puso ahí, ¿no? La puso en la Gaceta. Y en realidad después se quedó debiendo, quedó con deuda, incluso gastó toda la guita y quedó con deuda. Un gran periódico que no podía ser otro que la bandera de la democracia. Si no hubiéramos procedido de este modo, si no hubiéramos querido adherirnos al movimiento, incorporándonos a aquella ala que ya existía, que era la más progresiva y que en el fondo era una ala proletaria, para impulsarla hacia adelante, no nos hubiera quedado más remedio que ponernos a predicar el comunismo en alguna hojita lugareña y fundar, en vez de un gran partido de acción, una pequeña secta. No era para eso que para lo que habíamos trazado nuestro programa. Claro, ¿no? Entonces, bueno, entonces estamos ahí en el momento de la revolución, estamos en el momento de que habíamos contado que Marx llega a Francia. Y lo que tenían era que el comité estaba en Londres, pero cuando se produce la revolución de febrero, el comité de Londres pasa al comité de Bruselas la dirección del movimiento de la Liga Comunista, porque era el lugar de la escena. Pero a Marx lo echan inmediatamente de Bruselas, así que el comité de Bruselas desaparece, va a París, y los tres que estaban en Londres migran a París. O sea, Schapper, Moll y Bauer, que es el grupo de Londres, migra a París, y junto con Marx, Engels y Wolff
reconstruyen la dirección de la Liga Comunista en el momento álgido de la lucha en París. Son 3 de Londres y 3 de Bruselas. Bueno, 300 o 400 obreros alemanes de la Liga terminan entrando individualmente en Alemania. El 4 de abril, Marx y Engels llegan a Colonia y tratan de preparar la edición de un periódico. Y el 1 de junio del 48 aparece la nueva Gaceta Renana. Y el subtítulo es Órgano de la Democracia, como había dicho Engels. Abajo dice Órgano de la Democracia. Ahí Marx escribe los 4 artículos que después van a ser el libro de la lucha de clases en Francia. Fue en el momento de que sucedía todo. Y al final de la Gaceta, entre el 5 y el 11 de abril, hay 6 números sobre trabajo asalariado del capital, que es lo que después ahora vamos a ver. ¿Por qué publicaban eso? Porque bueno, querían, digamos, desarrollar, digamos, la crítica del materialismo, entre comillas, histórico, cómo se interpretaba la evolución económica, y para que en realidad los obreros conocieran. Era un texto de divulgación. Entonces, trabajo asalariado del capital, según la versión del 49, que es la publicada, dice algunas cosas interesantes donde digamos, la teoría económica de Marx se vislumbra bastante bien. Dice, todos coinciden en un punto. El salario es la cantidad de dinero que el capitalista paga por un determinado tiempo de trabajo o por la ejecución de una tarea determinada. O sea, es como todos sabemos que, bueno, el que trabaja le pagan por su trabajo, eso es lo que dice. Pero en realidad dice, por tanto, uno podría decir que el capitalista le compra con dinero el trabajo de los obreros, como si trabajara independientemente y uno lo comprara, pero en realidad no es esa la situación. Estos le venden por dinero su trabajo, pero esto no es más que la apariencia. Lo que en realidad venden los obreros al capitalista por dinero es su fuerza de trabajo. Y entonces dice una frase muy... Este era un texto de divulgación. Entonces dice, los 2 marcos con los que compra un capitalista, se está refiriendo, ¿no? 2 libras de azúcar, son el precio de 2 libras de azúcar. Los 2 marcos con los que compra 12 horas de uso de la fuerza de trabajo, son el precio de un trabajo de 12 horas. La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía ni más ni menos que el azúcar. Aquella se mide con el reloj, la fuerza de trabajo por el tiempo, ¿no? Y esta con la balanza. O sea que para el capitalista, digamos, la fuerza de trabajo es una mercancía, se compra y tiene un precio como tiene la mercancía. Los obreros cambian su mercancía, la fuerza de trabajo, por la mercancía del capitalista, que es el dinero, ¿no? Y este cambio se realiza guardándose una determinada proporción, tanto dinero por tantas horas de uso de la fuerza de trabajo. Dice, por lo tanto, los 2 marcos expresan la proporción en que la fuerza de trabajo se cambia por otras mercancías. No es el trabajo del obrero, es cómo se vende el obrero su fuerza de trabajo como mercancía. Eso es lo que él dice. O sea, el valor de cambio de la fuerza de trabajo. Yo cambio mi fuerza de trabajo por un valor de cambio, que en este caso está en plata, por eso es un precio, ¿no? Pero es un valor de cambio. O sea que la fuerza de trabajo es una mercancía porque tiene todas las características, es un producto que es la fuerza de trabajo del obrero, que se vende y que se cambia por el valor de cambio con otras cosas, en este caso dinero, ¿no? Pero se podía cambiar con otras cosas. ¿Se acuerdan? En el 2001 cambiábamos cosas que no eran el dinero, pero que también era valor de cambio, ¿no? O sea, una torta con una... ¿Se acuerdan? La época del cambio. Bueno, era valor de cambio, no era precio, porque no se usaba el dinero, pero era valor de cambio. Ahora bien, el valor de cambio de una mercancía expresado en dinero, claro, si el cambio es que te dan plata por tu mercancía, es precisamente su precio. Por consiguiente, el salario no es más que un nombre especial con que se designa el precio de la fuerza de trabajo, o lo que suele llamarse precio del trabajo. O sea, el salario es el precio de la fuerza de trabajo. El nombre especial de esta peculiar mercancía que solo toma cuerpo en la carne y la sangre de los hombres.
porque en realidad lo que compraban era el esfuerzo de trabajo, ya sea tanto intelectual como material, lo que sea. Durante estas 12 horas vos estás aquí y tenés que realizar este trabajo, sea el que sea, ¿no? Después dice, el capitalista produce ya con materias primas e instrumentos de trabajo de su exclusiva pertenencia. O sea, ¿cómo produce? Bueno, compra las materias primas que son de él, los instrumentos de trabajo que son de él. Entre los instrumentos de trabajo va incluido también naturalmente nuestro buen tejedor. O sea que lo que él dice es, el capitalista, digamos, compra cosas, compra mercancía, también compra la mercancía de la fuerza de trabajo. No solo compra, digamos, las máquinas, el edificio, la materia prima, sino que también compra la fuerza que va a hacer trabajar todo eso, que es otra mercancía. Por eso dice, entre los instrumentos de trabajo incluido también nuestro tejedor, porque da un ejemplo de un tejedor, ¿no? Que participa en el producto o en el precio del producto en la misma medida que el telar, es decir, absolutamente nada, participa porque tiene trabajo acumulado, bueno, participa en el precio, no por lo que hace, sino por lo que le cuesta al capitalista las 12 horas. Por lo tanto, el salario no es la parte del obrero en la mercancía por él producida. Esto es importante, no es la parte del obrero. El salario es la parte de la mercancía ya existente con la que el capitalista compra una determinada cantidad de fuerza de trabajo productiva. Como compra la materia prima, compra la fuerza de trabajo ya existente. ¿Por qué? Porque está dentro de la personalidad. Ahora bien, la fuerza de trabajo en acción, el trabajo mismo, es la propia actividad vital del obrero, la manifestación misma de su vida. Y esta actividad vital la vende a otro para asegurarse los medios de vida necesarios. Es decir, su actividad vital no es para él más que un medio para poder existir. Trabaja para vivir. O sea que si quiere existir, tiene que trabajar. Por lo tanto, tiene que vender su fuerza de trabajo, no tiene otra, ¿no? Las 12 horas de trabajo no tienen para él sentido alguno en cuanto a tejer, hilar, taladrar, etc., sino solamente como medio para ganar el dinero que le permite sentarse a la mesa o en el banco de la taberna y meterse en la cama. Claro, esto es la anticipación de lo que después en el Capital va a hablar de trabajo abstracto y trabajo concreto. Él dice, para el obrero, bueno, hay un trabajo concreto, tiene que saber cómo manejar el torno y demás. Pero eso es para crear valores de uso, pero en realidad a él no le pagan por eso, le pagan por su trabajo abstracto. O sea, el valor de cambio es el trabajo abstracto, no el concreto, si no, no se podrían cambiar las cosas. Si hay un equivalente, el trabajo tiene que ser abstracto y como es una abstracción, tiene que ser igual los distintos trabajos, aunque sirven para distintas cosas. Por eso él diferencia el valor de uso del valor de cambio. El valor de uso es el trabajo concreto que permite hacer una cosa concreta y te necesita habilidades concretas, y cada trabajo específico tiene una habilidad concreta, pero abstrayendo todos los trabajos se puede crear lo que es el trabajo abstracto, que después lo va a desarrollar en el Capital, pero acá lo dice, ¿no? Cuando dice que todo lo que hace para él nada más que es ganar dinero, o sea, para poder sobrevivir. No es en realidad el orgullo del artesano que hacía el reloj, porque bueno, hoy puede ser el reloj, pero se lo echan de esa fábrica, va a otra fábrica y construye otra cosa o trabaja con otra máquina. El trabajo no ha sido siempre asalariado, ¿no? Es decir, trabajo libre, porque el trabajo asalariado necesita trabajo libre, o sea, la persona tiene que ser libre para vender su fuerza de trabajo. Por lo tanto, decía, el esclavo no vendía su fuerza de trabajo al esclavista, del mismo modo que el buey no vende su trabajo al labrador. Es interesante, porque ahora que estoy leyendo a Piketty, ¿se acuerdan que comenté que Piketty, el francés, estaba analizando la riqueza de los distintos países, el capital acumulado, y tenía un problema, que tuvo que calcular en el siglo XVIII y siglo XIX, digamos, la propiedad, porque era muy importante la propiedad que, digamos, los esclavos eran parte de la propiedad, como comprar la tierra, o sea, comprar esclavos significaba como, qué sé yo, comprar a alguien que tuviera un salario de 1 año, 2 años, 3 años, la compra de... Por lo tanto, los que tenían riqueza en esa época no solo tenían riqueza territorial, no solo tenían riqueza en la industria, sino que en Inglaterra,
donde existía la esclavitud, donde tenían las colonias y demás, y donde traficaban esclavos, los esclavos eran una fuente de riqueza y de capital. Y él, cuando tiene que hacer ese cálculo, tiene que calcular la riqueza o el capital acumulado en el esclavo. Por lo tanto, el esclavo forma parte del capital del capitalista, no es el pago libre del trabajo asalariado. Y es como dice, es como un buey. O sea, un buey cuesta plata a alguien que lo tiene y es parte de su capital de trabajo, porque es capital de trabajo. Un esclavo es capital de trabajo. Un obrero lo que vende es la fuerza de trabajo por un periodo determinado de tiempo. Entonces, no es lo mismo. Y es interesante porque para comprar los esclavos se necesita riqueza. O sea, no tenían esclavos cualquiera, sino los que tenían medios para tenerlo. Bueno, lo podían tener como esclavos domésticos, pero en realidad tenían que gastar, en vez de comprar un coche, como no había coche, pero si había carruaje, se compraban. Claro, era parte de la riqueza acumulada. Pero el obrero, cuya única fuente de ingreso es la venta de su fuerza de trabajo, no puede desprenderse de toda la clase de los compradores, es decir, de la clase de los capitalistas, sin renunciar a su existencia. No pertenece a tal o cual capitalista, sino a la clase capitalista en conjunto. Y es incumbencia suya encontrar un patrono, es decir, encontrar dentro de esta clase capitalista un comprador. O sea que es indefectible que un trabajador tenga que conseguir un trabajador. ¿Por qué pelean ahora en Lear? Porque están despedidos, porque no los explotan. O sea que la característica normal es que necesito ser explotado para vivir. Si no, estoy al margen del sistema, no existo. ¿Qué es lo que sirve a nuestro burgués de criterio para medir la ganancia? Entonces, ahora acá introduce, aunque no habla todavía de plusvalía y no lo describe, pero introduce el criterio. Dice, ¿cómo se calcula un capitalista? Por el costo de producción de la mercancía. Y calcula la baja o el alza de sus ganancias por los grados que el valor de cambio de su mercancía acusa por debajo o por encima del cero. Por debajo o por encima del costo de producción. O sea, dice, ¿existe un costo de producción? Sí. ¿Qué dicen los economistas clásicos? Que existe la oscilación de la oferta y la demanda. ¿Pero qué dicen más? No oscila en cualquier cosa. La oscilación del precio del pan no es lo mismo que la oscilación de las fábricas de Manchester, dice el tipo. El costo. Oscilan alrededor de un precio, pan en más o en menos. Pero el valor real es el promedio de eso, de las oscilaciones. Las oscilaciones no explican el valor. El valor, digamos, explicarían las oscilaciones por la oferta y la demanda, pero alrededor de un medio. Por lo tanto, esa no es la causa que produce, digamos, lo que vale una cosa. Porque si no decía, ¿por qué vale el pan mucho menos que una máquina de vapor de ferrocarril? Decía. Bueno, porque podrá valer distinto, dice, pero alrededor de una oscilación, según haya más demanda o menos demanda, alrededor del costo de producción que tiene, ¿no? Este es un argumento todavía actual, porque muchos de los economistas actuales siguen hablando de que los precios dependen de la demanda y la oferta. En realidad, los precios y las variaciones, pero el valor no va a depender de las oscilaciones, va a depender intrínsecamente del costo de producción. Es cierto que el precio real de una mercancía es siempre superior o inferior al costo de producción, pero el alza y la baja se compensan mutuamente, de tal modo que dentro de un determinado periodo de tiempo puede afirmarse que las mercancías se cambian una por otra con arreglo a su costo de producción y su precio se determina consiguientemente por aquel. Lo que él dice, existen las variaciones, pero mirémoslo en un proyecto de tiempo y van a ver que existe una tendencia. Es lo mismo que dice Piketty de ahora. Miremos la riqueza, pero no en un periodo de 20 o 30 años, sino en 100 o 200 años para ver cuál es la tasa de ganancia, aumentó o no aumentó, si la distribución es distinta. Las variaciones pueden ser ocasionales, puede haber una guerra, puede haber recesión, pero ¿cuál es la tendencia? ¿No? Las mismas leyes generales que regulan el precio de la mercancía en general regulan también el salario, el precio del trabajo. Las remuneraciones del trabajo subirán o bajarán según la relación entre la oferta y la demanda, según el cariz que presente la competencia entre los compradores de la fuerza de trabajo, los capitalistas y los vendedores de la fuerza de trabajo. Y acá da una serie de ejemplos
Pero dice, pero dentro de estas oscilaciones el precio del trabajo se hallará determinado por el costo de producción. Como es una mercancía, también tiene un costo de producción, decía él. Por el tiempo de trabajo necesario para producir esta mercancía, que es la fuerza de trabajo. Por lo tanto, él definía que el salario va a depender ¿de qué va a depender? De que el obrero pueda vivir y no se muera antes, porque si no desaparece, que tenga descendencia y la descendencia pueda sobrevivir para que pueda seguir existiendo el sistema, y va a depender de las condiciones históricas de lucha en cada país, pero va a depender de eso, que va a ser el costo de producción de un trabajador medio en un periodo histórico determinado. Y dice, es lo que cuesta sostener al obrero como tal obrero y educarlo para este oficio, mantener a su familia y demás. Dice, todas estas partes integrantes del capital son hijas del trabajo, producto del trabajo, trabajo acumulado. O sea, todo lo que existe es trabajo acumulado. Si existe fábrica es porque alguien las hizo y porque tienen el valor acumulado dentro de la fábrica, de los edificios, excepto de las tierras, de que era una discusión particular, porque las tierras vírgenes en realidad no son productos, sino son parte de la naturaleza, lo cual después le sirve para discutir la renta absoluta o la renta relativa. También el capital es una relación social de producción, es una relación burguesa de producción, una relación de producción de la sociedad burguesa. Y no es precisamente este carácter social determinado, y se pregunta, ¿y no es precisamente este carácter social determinado el que convierte en capital los productos destinados a la nueva producción? Dice, aquí llamamos capital, la riqueza por sí misma no es capital. Los estados de la antigüedad, como los romanos, eran inmensamente ricos, pero no tenían capital. ¿Por qué? Porque no producían, digamos, no tenían nuevos productos fabricados con un sistema como él. Por lo tanto, vos podés tener riqueza comercial, riqueza usurera, todo, pero funciona esa riqueza como capital si se produce, si se utiliza trabajo acumulado y trabajo viviente para incorporar un nuevo valor. En ese sentido, la riqueza es capital. Claro, el capital en cuanto a fuerza social independiente, es decir, en cuanto a fuerza en poder de una parte de la sociedad, se conserva y aumenta por medio del intercambio con la fuerza de trabajo inmediata o viva. La existencia de una clase que no posee nada más que su capacidad de trabajo es una premisa necesaria para que exista el capital. El precio de la venta de mercancía producida por el obrero se divide para el capitalista, dice, ¿cómo hace el capitalista para dividir el costo de producción? Dice, en tres partes. La primera, para reponer el precio desembolsado en compra de materias primas, así como para reponer el desgaste de las herramientas y las máquinas, y otros instrumentos de trabajo adelantados por él. La segunda, para reponer los salarios por el adelantado. Él adelantó y pagó salarios, sé que es parte del costo de producción, solo que él paga de salario. Y la tercera, el remanente que queda después de saldar las dos partes anteriores, la ganancia de los capitalistas. ¿De dónde sale la ganancia de los capitalistas? Ahí se plantea eso y responde. Mientras que la primera parte se limita a reponer los valores que ya existían, o sea, la materia prima, el desgaste de las herramientas y las máquinas, es evidente que tanto la suma destinada a reembolsar los salarios abonados como el remanente que forma la ganancia del capitalista salen en su totalidad del nuevo valor creado por el trabajo del obrero y añadido a las materias primas. En este sentido, podemos considerar tanto el salario como la ganancia para compararlos entre sí como partes del producto del obrero. Es un adelanto de lo que después va a decir que existe, ¿no?, el trabajo necesario pagado y la plusvalía, o sea que lo que acá, digamos, todavía como fenómeno llaman ganancia, pero que él como esencia llamó plusvalía. Todavía no usó el nombre ni... acá estamos en el 48, él recién en el 59 saca Contribución a la crítica de la economía política, donde ahí sí tiene más claro, había pasado a los Grundinse, que vamos a ver la próxima. La parte que se apropia del capital, la ganancia, aumenta en la misma proporción en que disminuye la parte que le toca al trabajo, al salario y viceversa. O sea, él lo dice eso como diciendo, ven que forma parte de lo mismo. Si hay más ganancia, menos salario; si hay más salario, menos ganancia. Después dice, el aumento rápido del capital equivale a un rápido aumento de la ganancia. La ganancia solo puede crecer rápidamente si el precio del trabajo, el salario relativo, disminuye. El salario relativo disminuye con la misma rapidez.
Y acá contesta los argumentos de algunos, que en esa época había aumentos de ganancias importantes y también había aumentos de salarios. Entonces él dice que sí, que puede haber aumento de salario, aunque se deprecie la cantidad del salario en forma relativa. ¿Por qué? Si aumenta más la ganancia que el precio de salario, en realidad la acumulación del capital va a ser mayor. Está bien que no va a haber pobreza absoluta, pero va a haber una pobreza relativa en el sentido de que cada vez van a estar más distanciados de la acumulación capitalista. Eso es lo que dice en esa frase, ¿no? El salario relativo puede disminuir aunque aumente el salario real, simultáneamente con el salario nominal, con la expresión monetaria del valor del trabajo, siempre que estos no suban en la misma proporción que la ganancia. Pueden subir, pero en menor proporción que la ganancia. Por lo tanto, si con el rápido incremento del capital aumentan los ingresos del obrero, al mismo tiempo se ahonda el abismo social que separa al obrero del capitalista y crece, a la par, el poder del capital sobre el trabajo, la dependencia de este con respecto al capital. Bueno, esto era panfleto para los obreros de Alemania, ¿no? Tenemos que leerlo bien porque en realidad son interesantes, ¿no? Se suponía que él trataba de escribir para que lo entendieran. Estamos acá, que hablamos de los 4 artículos de la nueva Gaceta Alemana, los 6 de trabajo asalariado de capital, y ahora vamos a hablar un poco para terminar, ya los minutos que nos quedan, sobre la nueva Gaceta Renana que termina cerrándose el 18 de mayo del 49. ¿Por qué la puse en rojo? Porque la nueva Gaceta Renana, la última impresión se hizo en rojo. ¿No sabía? No me diga que no sale rojo. Era rojo, le puedo jurar que era rojo. Acá se ve rojo, mira, en la pantalla se ve rojo. Es rojo. La bajé porque era rojo, pero no se ve acá. Se ve que... O sea, ese número está impreso en rojo rutilante. No, pero ves que debe ser el rojo. Créame que es rojo el original. Este último número, normalmente la nueva Gaceta Renana fue aumentando su tiraje y competía con la Gaceta de Colonia, que era la Gaceta de los sectores reaccionarios, y empezó con 4.000 y llegó a tirar 10.000 o 12.000. Y la Gaceta de Colonia tenía 14.000, o sea que fue uno de los diarios más importantes. Cuando se hace esta edición, se reimprimen varias veces esta edición, porque eran como unas 2 hojas nada más. Y llegaron a producirse 50.000 números de esto en toda Alemania. Circulaba por toda Alemania en rojo, o sea que la Gaceta estaba escrita en rojo. La última, 1849 fue eso. Y entonces, esta es, para terminar, digamos, yo busqué, pero no hay ninguna traducción de la Gaceta en castellano, hay en inglés y en alemán. Así que bajé una edición inglesa y traduje todo el primer número en castellano, puse algunas de las cosas que decía. Inédito. Sí, lo encontré. El 16, empieza así la nota de Marx. El 16 de mayo su editor en jefe Karl Marx recibe la siguiente nota oficial. La tendencia de la nueva Gaceta Renana, Neue Rheinische Zeitung, a provocar en sus lectores el desprecio por el actual gobierno e incitar a las revoluciones violentas y la creación de una república social, se ha vuelto más fuerte en sus últimos escritos. Marx le pone un signo de admiración. El derecho a la hospitalidad, signo de admiración, que es tan vergonzosamente abusado y por lo tanto debe ser retirado a su editor en jefe, el doctor Karl Marx, que ya no ha obtenido el permiso para prolongar su estadía en estos estados, se le ha ordenado dejarlo dentro de 24 horas. Si no cumpliera con esta demanda, debe ser trasladado a otro lado de la frontera. 11 de mayo, gobierno real, y se lo dirigen al jefe de la policía, ¿no?, de Colonia. Y Marx dice, ¿por qué estas frases absurdas, estas mentiras oficiales, donde le puso los 2 signos de admiración? En cuanto a nuestra tendencia, dice, el gobierno no la conocía. No hemos declarado ante el jurado que ahora es, porque en un momento determinado quisieron cerrar la Gaceta y entonces tuvo que presentar ante el jurado. El jurado de Colonia eran
jurados que se seleccionaban, eran parecidos a los criterios de la Revolución Francesa, no eran un jurado que descendía de la jurisprudencia prusiana, sino que eran gente que nombraban como jurado. Por lo tanto, lo absolvieron a Marx en esa vez, y él había dicho, frente a ese jurado, dice: el gobierno no lo conocía, no hemos declarado ante el jurado que ahora era el deber de la prensa socavar la base misma del orden existente. Sí. Y yo le dije eso en la cara a los jurados y me dejaron libre, dice el tipo. ¿Cómo van a decir que no sabíamos? Y la República Social la hemos proclamado solamente en los últimos escritos de la nueva Gaceta Alemana. Dice, el número del 7 de noviembre de la nueva Gaceta Alemana dice otras cosas más, pero yo dejé este pedacito, dice: las masacres sin sentido perpetrados desde los acontecimientos de junio y octubre. Después, en junio, digamos, se produce la contrarrevolución, donde masacran a los obreros de París y deportan a 20.000 obreros. Y sí, fue la primera, claro, ellos la consideraron como la primera revolución proletaria. En junio, digamos, pasó eso, en octubre hubo también otro. Las tediosas ofrendas de sacrificios desde febrero y marzo, el canibalismo de la contrarrevolución convencerá a las naciones que solo hay una sola manera en que las agonías de muerte sanguinaria de la vieja sociedad y los estertores del nacimiento sangriento de la nueva sociedad puedan ser acortados, simplificado y concentrado. Y esa manera es el terror revolucionario. Había escrito eso, le dice: está claro, caballero, le dice Gentleman, ¿no? It's clear, Gentleman, dice. Está claro lo que le quiero decir, estaba claro. Sí. Desde el principio no se consideró necesario ocultar nuestros puntos de vista. Durante una polémica con el Poder Judicial de aquí le dijimos: la verdadera oposición de la nueva Gaceta Alemana comenzará solamente con la República Tricolor. La República Tricolor, bueno, Alemania tiene 3 colores, como Francia, que tenía también 3 colores, ¿no? Y en ese momento estábamos hablando con el Poder Judicial, resumimos el viejo año 1848 con los siguientes términos. El tema lo está escrito el 31 de diciembre del 48. La historia de la clase media de Prusia y de la clase media alemana en general entre marzo y diciembre muestra que una revolución de la clase media pura y el establecimiento de la dominación burguesa en la forma de una monarquía constitucional en Alemania es imposible, y que las únicas alternativas son o bien una contrarrevolución feudal absolutista o una revolución republicana social. Sí, esto ya lo dijimos, dice, no me van a echar por esto, digamos. Claro. Por lo tanto, tenemos que avanzar en nuestra tendencia republicana social solamente en los últimos escritos de la nueva Gaceta Alemana. ¿No han leído nuestros artículos? Yo no lo puse, pero hay una frase que dice: estos estúpidos no han leído nuestros artículos. Dice estúpidos, en inglés. ¿No han leído nuestros artículos sobre la Revolución de Junio y no era la esencia de la Revolución de Junio la esencia de nuestro trabajo? Al partir, nos gustaría, esta es la frase final del editorial de Marx, que es lo único que tenía la última Gaceta, es el editorial de Marx. Al partir, nos gustaría recordar a nuestros lectores las palabras impresas en el primer número que publicamos en enero. El índice para 1849 se lee: levantamiento revolucionario de la clase obrera francesa, la guerra mundial. Y termina así: y en el este un ejército revolucionario compuesto por combatientes de todas las nacionalidades ya enfrenta la alianza de la vieja Europa representada por el ejército ruso, mientras que de París viene la amenaza de una república roja. Termina así el manifiesto, y se estaba refiriendo a las revueltas, el levantamiento en Baden y el Palatinado, donde Engels estaba formando parte del ejército voluntario de Willich y que peleó contra el ejército prusiano. Se estaba refiriendo a eso, que en ese momento, cuando él lo echa y se tiene que ir, en ese momento todavía no estaba definida la lucha. Habían retrocedido mucho, pero todavía estaban peleando en el Baden y el Palatinado, o sea, en lo que él llama el este de Alemania, ¿no es cierto?, que, digamos, bordea con Suiza, y cuando son derrotados, Engels puede escapar y Willich porque pasan a Suiza, que era neutral en ese momento. Bueno,
A ver si salió roja, no sé. No. Bueno.